¿Cuál es la historia de este borrador? Pues así es, Ricardo. El borrador modificado y en manos de Camila Borges, actual jefa de la oficina jurídica del Ministerio del Trabajo. El borrador habla de todos los argumentos que tiene el gobierno nacional para proponer hoy en día un incremento del 23% en el salario mínimo y dejarlo en 1.746.882 pesos, aclaro, sin subsidio de transporte. Esta sería la segunda vez que sale un decreto solo con el salario mínimo y uno aparte con el subsidio de transporte. Así se hizo el año pasado. Este borrador, como usted lo indica, tuvo fecha última de modificación el sábado sobre las 3 de la tarde. Estuvo circulando en el gobierno, es parte de lo que están analizando. ¿Por qué están analizando esto? Según el documento, el gobierno lo que quiere es cerrar la brecha que, según el gobierno, existe entre el salario mínimo y el mínimo vital de la OIT. Acuérdese que este año las negociaciones del salario mínimo no solamente incluyeron informes del DANE, del Banco de la República y del propio gobierno, sino también de la OIT, que puso sobre la mesa una metodología en la que calcula cuánto necesitaría una familia para vivir dignamente en Colombia y calcula cuánto necesitaría para educación, para vivienda, para salud, etcétera. Eso, según el gobierno, equivaldría a un salario mínimo para el otro año de más de 1.800.000 pesos sin subsidio, pero lo que dice el gobierno ahí, que suena bastante contradictorio, es que no es necesario o que no es prudente más bien hacer el ajuste todo en una sola vigencia fiscal, sino hacerlo a lo largo de varios años, y por eso propone un ajuste inicial de apenas el 23%, apenas según lo que dice el documento. En el documento también señalan que es necesario hacer este incremento para equilibrar la balanza y garantizar un mayor salario que garantice el poder de compra de los hogares. Hoy en día el salario mínimo en Colombia beneficia a 2.4 millones de trabajadores. Sin embargo, como ya lo mencionó Paola, la mayoría de trabajadores en el país ganan menos de un salario mínimo, especialmente aquellos que están en la informalidad. Hoy en día, varios costos para los colombianos han sido desligados del salario mínimo. Uno de los que no, y tal vez uno de los más importantes, tiene que ver con el costo de la vivienda nueva en Colombia. Aquellos colombianos que hoy en día están aportando a las constructoras para cumplir el sueño de tener una casa propia, tienen que prepararse para lo que puede implicar este incremento. Con este incremento, si es que esta es la cifra final, una vivienda de interés social en Bogotá queda costando 262 millones de pesos en el año 2026, lo que quiere decir que quienes están ahorrando van a tener que no solo tener una cuota inicial un poco más elevada, sino también prepararse para mayores cuotas mensuales y un crédito más grande de lo que habían anticipado. La vivienda de interés social en Colombia se calcula en salarios mínimos legales, usualmente no la venden en pesos. Lo mismo pasa para la vivienda de interés prioritario. De momento no está ligado directamente el salario mínimo al SOAT. Ya ha dicho el gobierno, el SOAT para motos de bajo cilindraje, taxis, microbuses, autos de negocio subiría un 5%, para los demás usuarios bajaría un 1%. Estamos pendientes de cuál sería la fijación del gobierno para las cuotas moderadoras de las EPS. Muy bien, Marcela, 8:25 minutos. El director de Fedesarrollo, uno de los tanques de pensamiento más serios de Colombia en materia económica, es Luis Fernando Mejía. Nos atiende a esta hora. Doctor Mejía, buenos días. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Saludo muy especial a todas las personas conectadas. Gracias, felices fiestas, doctor Mejía. Quisiéramos entender las implicaciones para quienes eventualmente reciban ese aumento y para la economía en general de esa posibilidad de que el salario mínimo para el año entrante se incremente en un 23%. Lo hacemos con base en el borrador que hemos explicado. Se trabajó desde el Ministerio de Trabajo hasta el sábado pasado. Pues Ricardo, mire, ustedes han venido hablando de los efectos y quisiera resumirlos en tres grandes impactos que se podrían ver por aumentos de esta magnitud, o incluso si se habla del 16 o del 11% que en algún momento también había discutido el gobierno nacional. Cualquier aumento que esté por encima de la inflación y el crecimiento de la productividad laboral va a generar tres efectos. Uno primero es la inflación. Usted lo sabe muy bien, este año hemos tenido problemas en materia de inflación, ya completamos 4 meses consecutivos
con inflaciones por encima del 5%. Esto es distinto a nuestros países pares como Chile, México y Perú, en donde la inflación ya está por debajo del 5%. Esa es la consecuencia natural, porque cuando a un microempresario, por ejemplo un comerciante, se le aumenta su costo laboral en 2 dígitos, pues no tiene otra alternativa sino trasladarle parte de ese aumento al consumidor final a través de mayores precios. Así que es una consecuencia inmediata que seguramente daría a lo largo del 2026. Mayor inflación. 2, informalidad laboral. Mire las cifras, realmente es preocupante lo que ha ocurrido a lo largo de este año. Estas son cifras que llevó el propio DANE a la mesa de concertación. En el periodo de enero a octubre de este año, la buena noticia, entre comillas, es que ha aumentado el empleo en 3,5%, 790,000 ocupados adicionales. Pero cuando ustedes agregan eso, la gran mayoría de empleo ha sido independiente, 417,000 nuevos empleados, que básicamente son informales, son el cuentapropismo, digamos que es un empleo precario en Colombia, y hay 828,000 adicionales empleados asalariados de tiempo parcial. Es decir, no son personas que estén ganando un salario mínimo, están ganando menos de un salario mínimo porque están trabajando horas por debajo de las que serían, digamos, razonables en un mes. ¿Por qué? Las empresas ya se están ajustando a los mayores costos de empleo, a los efectos de la reforma laboral, y están sustituyendo trabajadores de tiempo completo por trabajadores de tiempo parcial. Mientras que los asalariados de un salario mínimo más han caído 4,7% en lo corrido del año. Así que esto también lo veríamos el próximo año, es decir, las empresas continuarían reduciendo la demanda de asalariados de tiempo completo por personas informales o asalariados de tiempo parcial. Y finalmente, un tema muy importante que tal vez no han discutido ustedes, pero que es clave, y es que cuando esto pasa, pues las firmas también buscan alternativas, y una de ellas es incentivar la adopción tecnológica, es decir, sustituir empleo por tecnología, por capital. Pensemos, por ejemplo, en el sector de vigilancia, se sustituyen personas por cámaras de videovigilancia para evitar aumentar los costos al usuario final. Así que esos son los 3 elementos que seguramente ocurrirían. Entre más grande sea el aumento, pues naturalmente mayores van a ser los impactos en inflación, en informalidad y en sustitución de trabajo por tecnología. Hablemos entonces del primer impacto, que es la inflación y el costo de vida para 50 millones de colombianos. Si se llegan a cumplir, digamos, las promesas de este borrador de decreto que habla de un incremento a partir del 1 de enero del 23%, ¿eso cómo se traduce en términos de costo de vida? Y teniendo en cuenta que la inflación pues proyectada estaba en el 5%, ¿qué implicaría eso para todos los colombianos? Doctor Mejía. Sí, Paola, mire, la inflación es otra cosa que el aumento en los precios de la canasta familiar. Esto incluye temas como educación, salud, vivienda, arriendos, transporte, recreación. Todo eso es lo que hace parte de la canasta que compran mensualmente las personas. Si aumenta 23 o el 11 o el 16% el salario mínimo, pues naturalmente los empresarios, y no estoy hablando de los grandes, sino especialmente de los medianos y pequeños, tendrán que aumentar los precios de su bien final para poder de alguna manera sufragar ese mayor costo de contratación de empleo formal. Y esto paulatinamente se traducirá entonces en un aumento en los costos de la canasta familiar, en las cuotas de administración, en los costos de los servicios públicos, en los costos del comercio, del transporte y demás. Y esto tendría otra consecuencia que puede ser igual o aún más grave, y esto ya lo ha venido mencionando el Banco de la República. Si empieza entonces a desbordarse la inflación y especialmente las expectativas de inflación, al Banco de la República no le quedará otro camino sino empezar a subir su tasa de interés, contrario a lo que requeriría la economía en este momento. Ojalá tasas de interés más bajas. ¿Esto cómo afecta a las personas? Una mayor tasa de interés del Banco de la República termina traduciéndose en mayores costos de endeudamiento para todas las empresas y los hogares del país. Entonces, no es solamente el efecto de inflación, que es una pérdida en el poder de compra de los trabajadores, sino también el efecto que esto tendría en mayores costos de endeudamiento para todas las personas en el país. Sí, ahí estamos hablando de la inflación, estamos hablando de las tasas de interés del Banco de la República, pero fíjese que es muy importante lo que usted nos plantea en el tercer punto, que de pronto no es tan visible, pero que es cierto. Cuando el aumento del salario mínimo es del 12, del 16 o del 23, porque estamos aquí en medio de la incertidumbre, a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios incluso,
o a quienes ni siquiera son empresarios, pero contratan los servicios de una persona de manera formal. Por ejemplo, usted nos dice un conjunto residencial o un edificio tiene un portero. Entonces, ¿cómo se puede analizar esa sustitución de personal, de empleados asalariados con el mínimo por tecnología? ¿Eso qué impacto podría tener en el incremento del desempleo, doctor Mejía? Tal cual, así como usted lo menciona. Mire, este no es un efecto teórico, esto ya se ha probado en muchas economías, incluyendo de ingreso medio como Colombia y economías de mayor ingreso, en donde cuando aumenta sustancialmente el costo del empleo, pues la respuesta natural, racional de cualquier empresario, pequeño, mediano o grande, es buscar alternativas, y una de ellas es justamente empezar a sustituir empleo hacia capital o tecnología. Y en esta revolución tecnológica que estamos teniendo hoy en día en la humanidad, pues naturalmente es aún más fácil poder reemplazar ciertas labores administrativas por inteligencia artificial u otras tecnologías. Dábamos el ejemplo de los servicios de vigilancia. Yo creo que es muy difícil pensar, por ejemplo, si el aumento del salario mínimo es del 23%, que las personas que están en un conjunto residencial, en un edificio, en un apartamento, lo que sea, van a estar dispuestos a pagar un aumento de su cuota de administración del 23%. Entonces, ¿qué van a empezar a hacer? Le van a decir a la empresa de vigilancia: ayúdenos a disminuir el costo, y no le quedará otra alternativa a esa empresa sino empezar a reemplazar personas por cámaras de videovigilancia. Sí. Y ese efecto es lo que va a generar entonces eventualmente no solamente una mayor demanda de empleo informal, sino incluso una caída de la demanda de empleo que seguramente perjudicará las buenas cifras que hemos tenido en materia de empleo en los últimos años. Claro, y me preocupa mucho, por ejemplo, en el caso también de las personas que ofrecen servicios de limpieza doméstica, las empleadas del servicio, que son un grupo inmenso también de mujeres muy vulnerables, madres, muchas cabezas de familia, en donde, bueno, todavía por lo menos no en nuestros países existen robotinas, por decirlo así, que sí lo hay, tengo entendido, no, pues, Paola, en el mundo árabe, que han llegado a reemplazar robots. Sí. ¿Cuántas familias tienen hoy, contratan a una persona para el trabajo doméstico formalmente? Claro. Le pagan seguridad social, le pagan su salario, le pagan su pensión, y con ese incremento auxilio de transporte, ARL, caja de compensación, cesantías, prima de servicios, vacaciones pagas. Hacíamos el cálculo, recuerde usted, Ricardo, el viernes pasado, y decíamos, bueno, aunque salario mínimo sea de 1.423.000 pesos, usted cuando le suma todo lo que tiene que pagar, pues arroja que el salario mínimo le cuesta a un empleador 2.417.000 pesos. Esto, si usted le suma un 23% de aumento, pues, que es la cifra que hoy tenemos en la mesa, pues hace imposible prácticamente la contratación de estas personas. Ustedes, doctor Mejía, en FEDesarrollo, han hecho un escenario para mirar cómo impacta en particular esto al servicio doméstico, que aunque una vez más todavía no se puede reemplazar por robotinas, pues sí, de todas maneras puede tener unos impactos profundos en ese grupo poblacional tan vulnerable como son mujeres de bajos recursos y madres, muchas cabezas de familia. Paola, no particularmente para ese segmento poblacional, pero cualquier actividad en donde haya, digamos, una posibilidad de sustituir este empleo por algún tipo de tecnología, videovigilancia, como usted lo menciona también, servicio doméstico, pues realmente, seguramente parte de la solución que van a encontrar los empresarios y los que están demandando de los servicios es esa sustitución tecnológica. Con ese problema que usted menciona muy grave, y es que realmente al final de cuentas, si bien la intención del gobierno en el papel es tratar de mejorar los ingresos de las personas que están ganándose un salario mínimo y que están en la formalidad, terminan al final de cuentas excluyéndolos del empleo formal, porque pues generan estos efectos que estamos discutiendo. Entonces termina siendo una cosa que es contraproducente. La intención que pretendía el gobierno de mejorar los ingresos termina generando informalidad o exclusión del empleo formal, con lo pues grave que es esto, especialmente para las personas que están justamente alrededor de un salario mínimo. Sí, exactamente. Y hay un adagio popular que dice que el camino al infierno también está plagado de buenas intenciones. Aquí hay una intención positiva en el papel, así tenga motivaciones políticas muy seguramente de hacer un aumento generoso del salario mínimo, pero puede terminar siendo un tiro en el pie, puede terminar siendo mucho más perjudicial para quienes intenta beneficiar en principio el gobierno nacional con este decreto, con este borrador, con este incremento que plantea del salario mínimo para el año entrante. Doctor Luis Fernando Mejía, muchas gracias. Con mucho gusto, Ricardo. Un saludo muy especial y felices fiestas para todos.
8:36, saludo ahora al ex subdirector del DANE, Juan Carlos Guataquí, para hablar sobre este incremento que se evalúa. No está todavía firmado el decreto, pero podríamos decir que varía entre el 12 y el 23%. El último borrador que tenemos del sábado en la tarde sería un incremento del salario mínimo del 23%. Doctor Guataquí, buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué implicaciones tiene para la economía colombiana o tendría para la economía colombiana un incremento del salario mínimo del 23%? Yo me quisiera devolver un poquito y hablar más, no solo de implicaciones, sino de las causas, porque realmente hay que reconocer que esto es un proceso de polarización en términos del análisis del mercado de trabajo que ya digamos, llegó a unos ribetes graves. Nosotros en el año 22 tuvimos 2 misiones de empleo, una misión de empleo del gobierno y una misión de empleo alternativa, y eso implicó el rompimiento del diálogo en los temas laborales. En este momento, esta posición asumida por el gobierno y apoyada por los sindicatos es una opinión totalmente contraria, digamos, a lo que son los empleadores, y a mí personalmente, como experto en el tema, lo que más me preocupa es la ruptura del diálogo y la descalificación de los argumentos técnicos. Ahora, ya pasando a las consecuencias, hay un elemento que el gobierno, digamos, siempre trató de reducir, y es la indexación de muchos elementos asociados al salario mínimo. Y hay que reconocer que en este gobierno se redujo parte de esos elementos indexados, pero aún hay muchos elementos que están indexados. Y dependiendo del incremento, 12, 23, o sea, overnight, como dicen en inglés, van a pasar a estar en ese incremento tan grande, lo cual tiene un efecto inflacionario. Ese es el primer punto. Sí. Sí, dígame. Lo escucho. ¿El segundo punto cuál es? El segundo punto, yo creo que es más digamos, yo no soy macroeconomista y no soy monetarista, entonces, digamos, hago referencia al potencial efecto inflacionario de ciertos elementos que están indexados, pero en términos del mercado de trabajo, me parece que es un asunto mucho más complejo. Uno de los argumentos que se habla de la experiencia de México, del incremento del salario mínimo, pero la estructura del mercado laboral mexicano no es la misma de la estructura del mercado laboral colombiano. Y en la idea del efecto, digamos, la argumentación en las consideraciones del decreto sobre el hecho de que el salario mínimo incrementaría el poder adquisitivo, eso tiene un periodo intermedio, y es que, imagínese, usted tiene 2 trabajadores asalariados y al día siguiente les tiene que pagar 20%, 23%, usted probablemente va a despedir a uno o va a decirle a los 2 que entren en algún mecanismo de informalidad. Entonces, ya sea informalidad, ya sea desempleo, ¿sí? Va a haber una reconstrucción, una reconsideración, una reconfiguración del mercado laboral colombiano. Nosotros tenemos un componente muy alto de, comillas, empleo cuenta propia, que es realmente contratos de prestación de servicios, y que ese contrato de prestación de servicios, la probabilidad de que uno de esos trabajadores sea informal es del 60-70%, mientras que en un trabajador asalariado es solo del 25%, pero nosotros vamos a hacer mucho más costoso el empleo asalariado que ese empleo terciarizado, ese empleo cuenta propia. Entonces, me parece que en un primer momento, o sea, con el incremento del costo y sin ninguna consideración sobre la productividad laboral, simplemente vamos a hacer el factor trabajo más costoso. Sí, es buena su comparación con México, doctor Guataquí, porque en México a lo largo de 6 años el salario mínimo aumentó, sumados todos esos 6 años, en un 150% en términos reales. Aquí estamos hablando que de sopetón, de un momento a otro, de hoy a mañana, podría subir casi 400% si sube en este 23% que está hoy sobre la mesa, de un día para otro, no a lo largo de los últimos 6 años. ¿Qué significa eso? Que el salario mínimo llegue a estar 18, que sea un aumento de 18 puntos en términos reales. Digamos, ¿qué significa para las familias en el día a día? Si usted nos puede tal vez hacer un desagregado de todo lo que nos va a aumentar. Tengo una lista, pues, por encima: medicina prepagada, multas de tránsito, pasajes intermunicipales, cuotas de administración, servicios de peluquería y de cuidado personal, mantenimiento, reparaciones en talleres, matrículas, colegios, universidades, mensualidades jardines, mensualidades guarderías, aportes trabajadores independientes, efectivamente, y tal vez el peor de todos, desde el punto de vista del gobierno, pensiones mínimas y tarifas de aprendices del SENA. Doctor Guataquí, ¿usted nos puede tal vez desagregar esos puntos para tratar de entender con detalle lo que implica para todo el resto de colombianos un aumento desbordado, desmedido y excesivo del salario mínimo?
El punto, o sea, Paola, creo que es de eso estoy hablando. Hay un elemento que yo mencioné y es precisamente todo lo que usted acaba de hablar son los elementos que están indexados al salario mínimo. Antes eran muchos más, pero siguen siendo. Eso tiene un elemento inflacionario, ¿sí? Hay otro elemento que me parece importante y es, o sea, la preocupación, digamos, que tiene este efecto de nivel, o sea, un incremento en el salario mínimo, como usted dice, en el corto plazo tan elevado, ¿sí? Hay un elemento importantísimo y es que nosotros tenemos jurisprudencia constitucional sobre el hecho de que el salario mínimo para cada año no se puede incrementar menos que la inflación causada. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, digamos, estamos hablando de incrementos del 4, 5, 5% con toda la persistencia de la inflación y todo, pero en este momento, un incremento, ¿sí?, del 15 a 20% va a subir ese piso del salario mínimo, ¿sí?, y va a tener un efecto. Yo, digamos, la analogía más clara que yo tengo es esto podría generar un efecto de bola de nieve, y no cualquier bola de nieve, una avalancha en términos de costos laborales, de reconfiguración del mercado de trabajo. Nosotros tenemos el asunto de nuevo de la informalidad, ¿sí?, que realmente irónicamente nos ha servido mucho, nos sirvió para absorber la migración venezolana, nos ha servido para, digamos, absorber el crecimiento de la economía sin necesariamente tener medidas estructurales. Pero tal y como usted trae a colación la experiencia de México, en México la concertación laboral se creó como un mecanismo de control inflacionario. Esa idea la trajo José Antonio Campo para cuando en la reforma, en el plan de desarrollo de Ernesto Samper, crear precisamente la figura de la concertación, citar la concertación y fijar el primer pacto social. Ahora, irónicamente, nuestra concertación ya no refleja la realidad del mercado laboral, ¿sí?, y nos está generando problemas estructurales inflacionarios y laborales. Porque, como le digo, esto, digamos, en términos teóricos, usted puede ser, digamos, muy keynesiana y decir, no, el salario mínimo va a incrementar el poder adquisitivo, pero de nuevo mi punto es que en un primer momento el ajuste es por el lado de que yo no puedo tener trabajos asalariados y voy a tener que despedirlos o voy a tener que contratarlos informalmente. Las 8 de la mañana, 43 minutos, doctor Guataquí, una pregunta final. El viernes nos preguntábamos si este decreto podría eventualmente caerse, teniendo en cuenta que no pareciera que el cambio de cálculo de la metodología para calcular el aumento la adopta el gobierno nacional sin pasar por la comisión tripartita, que en teoría es la que define cuáles son las reglas de juego. Este cambio de modelo, lo que tiene que ver con el salario mínimo vital y todo lo que plantea el gobierno, ¿debería haber sido aprobado por la comisión tripartita o el gobierno de manera unilateral puede modificar la fórmula de cálculo del salario mínimo? Es que precisamente el modelo de la concertación tenía un colofón que, o sea, digamos, pensemos una cosa, desde mi punto de vista, la polarización, digamos, ideológica, política, laboral, que arrancó con la ley 789 del 2002, llegó, digamos, al punto máximo en el 2022. ¿A qué voy con eso? Precisamente una de las críticas que tuvieron siempre los trabajadores cuando no estaban, digamos, en coincidencia ideológica o en un proyecto político con los gobiernos de turno, era que los gobiernos de turno no negociaban y fijaban el salario mínimo por decreto, porque realmente ese es el diseño. Si a 15 de diciembre no se ha fijado el salario mínimo, el gobierno, sí, y lo que dice la ley 789 y las sentencias es que el gobierno, teniendo en cuenta los parámetros estándar, debe hacer un aumento sustanciado, argumentado del salario mínimo. Pero ese aumento sustanciado, si digamos, en el decreto que está filtrado, tiene un elemento sustanciado y es posible que el salario mínimo incremente el poder adquisitivo. Entonces, en ese orden de ideas, paradójicamente, lo que en otras ocasiones implicó que gobiernos anteriores fijaran el salario mínimo por decreto, puede permitir que este gobierno también lo firme por decreto, dentro de la misma lógica de que a 15 de diciembre no hubo acuerdo, no hubo consenso y el gobierno lo tiene que fijar unilateralmente. Las 8:45, doctor Juan Carlos Guataquí, subdirector del DANE, consultor en materia de política laboral. Le agradezco mucho estos minutos en Blue Radio. Bueno, muchas gracias. Un feliz año. 8:46, ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue.